¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. El día de hoy tenemos Violence. Esta banda se formó en 1985 en Oakland y ayudaron a definir y a refinar lo que se conoció como el sonido del área de la bahía. Lanzaron 3 álbumes buenísimos antes de separarse en 1993 y se reformaron brevemente un par de veces en los años intermedios, antes de volver a convertirse en una banda a tiempo completo en 2019, después de que tocaron una serie de shows que tuvieron bastante éxito. Gracias a eso empezaron a crear nueva música y este año nos traen Let the World Burn, un EP de 5 canciones que muestra su primer material nuevo en 29 años y que ofrece el clásico sonido de Violence. Arrancamos de forma muy épica, los riffs son muy crudos, la banda en este EP, según lo que hablaron en sus entrevistas, buscaban llegar al sonido crudo de los 80 nuevamente, con la producción actual. Y lo lograron, mantienen su sonido que tanto tiempo caracterizó a la banda con sus 3 primeros discos. Y tienen su sello y estilo propio. En lo personal no me hace acordar a ninguna otra banda. Luego de escuchar todos sus trabajos, este disco suena totalmente a Violence. A nadie más. La voz del cantante de hecho sigue manteniéndose igual. No cambió nada prácticamente. Y los guitarristas son una joya. En el minuto 3 de la primera canción se tiran unos solos espectaculares que te envuelven por completo. La rapidez, la brutalidad, el espíritu ochentero está más que vivo en el Violence que vemos acá. Y con solo este primer tema te patean la cabeza y te lo demuestran. Screaming Always, la segunda canción, también vuelve a arrancar increíble y te da trash, trash y más trash. Aunque en el coro y estribillo las voces que se ejecutan tienen un toque bastante hardcore. Ahí sí es la única vez que te puedo decir que suena a Hatebreed, por ejemplo. Pero es la única vez que te hace acordar a otra banda. Y no me disgustó para nada. De hecho esta canción tiene un cambio de tiempo en el minuto 2 con puros riffs 000 de manera progresiva que quedaron geniales. Phil Demmel se lleva el disco sin duda. Tiene más participación que otra cosa la guitarra y presenta ejecuciones perfectas. En cada riff y en cada solo el sonido es una completa locura llena de velocidad constante. Y sí, por si no lo sabías, Phil Demmel, quien fue guitarrista de la banda Machine Head, es el guitarrista fundador de Violence. La tercera pista empieza con toques rápidos que se van distorsionando en cada toque para darte una buen intro de suspenso. Y después vuelve el cero otra vez para hacer que todo se vaya al carajo. La composición está muy bien llevada, se repiten cosas pero ninguna canción es igual a la otra. Todas tienen su identidad y presentan una fuerza y una energía perfecta. Esta es una pista de thrash más lenta, pero la brutalidad está presente en todo momento. Es el tema más largo y cumple con darte un viaje totalmente violento, sin necesidad de recurrir a un tempo rápido. Llegando al minuto 3 es en donde todo va tomando un poco más de velocidad, gracias al solo que es tremendo. Pero antes de llegar al minuto 3, Phil ejecuta algunos riffs parecidos a los que implementaba cuando estaba en Machine Head, y me parecen muy buena idea, le dio un poco más de variedad a los riffs y un toque más original. Después de todo este quilombo de solos y riffs, hay una pausa y volvemos a la sección que nos presentaron al principio, con la cual terminan muy bien. Y otra cosa que le da originalidad al sonido de Violence son los arreglos que le metieron en ciertas partes, más que nada llegando al final a la voz del cantante. Quedó muy bien y más adelante voy a hablar de este apartado porque sinceramente la producción es la frutilla del postre de este EP. Cuarta canción, Gato Negro, sí, así se llama. Empiezan con el bajo y le mandan riffs agresivos y una batería violenta y con cierta tecnicidad. Acá es donde más notamos la presencia y la fuerza de la batería. Pero obviamente la guitarra no se va a quedar atrás, o sea, te dije que Phil se lleva todos los premios y vuelve a dejarnos solos que hacen volar tu cabeza. Por otro lado, el cantante vuelve a darle una vuelta de rosca a su voz y terminando la pista mete algunos guturales que quedaron muy bien. Y para terminar lo hacemos con Let the World Burn, la pista que le da nombre al disco. Y acá se escucha otro bajo, se escuchan las 2 guitarras y cuando arranca la bata tenemos un sonido rápido, totalmente caótico y frenético. Esta es tal vez la canción con el sonido más clásico del EP. Suena muy a los 80 y te hace sentir y transmite un montón de emociones demoledoras. Al minuto 2 agregaron secciones habladas como las que hacían en aquella época otras bandas que quedaba bastante bien. Y también quedó bien en esta canción porque durante esa sección van levantando la intensidad de a poco y después se descontrola todo. Y tenés más solos y riffs con arreglos para que te vuelvas loco de la intensidad con la que se llevan los ritmos de las guitarras. Y en el final la batería se torna bien rápida para terminar el disco de forma brusca, dando un cierre muy correcto y satisfactorio. Es genial tener a estas bandas en estas épocas. Estamos viendo a una banda con el sonido de la bahía, sonando como en aquella época después de casi 30 años. Como les decía, no solo se mantienen muy bien, sino que cada integrante ejecuta a la perfección su apartado. La producción es increíble y es hasta ahora la mejor que tuvo Violence. Esta es otra cosa que da gusto tener a día de hoy, poder escuchar a una banda como esta con una claridad y nitidez
altísima. Puedes apreciar cada detalle y cada técnica a pesar de que algunos instrumentos resalten más que otros. Un punto muy fuerte de este trabajo se lo lleva a la parte de producción. Le dio vida y revivió por completo a esta increíble banda. La habilidad compositiva de Phil Demmel la verdad me gusta mucho. Juega con varias cosas, otras las repite pero en fórmulas y ocasiones distintas, dándote canciones únicas. Y sin más nada que decir, es un EP de un 10. La verdad me quedé incluso con ganas de escuchar más de esta banda, porque con lo que tienen ahora bajo el brazo están listos para llevarse el mundo por delante. Si tenés la posibilidad de verlos en algún tour y te gusta realmente el thrash, no te los pierdas porque son una locura. Este EP sale el 4 de marzo a través de Metal Blade Records, a quienes les agradezco que me hayan confiado este y otros discos más que están por salir y espero reseñar. Así que vayan y pidan su copia de esto porque es una joya con todas las letras.